Oh. ¡Hola, putazos! Aquí vamos a hacer un vídeo sobre las cofradías anticipadoras. Sí, que son aquellas que, ante una situación de incertidumbre en el cual no está muy claro que llueva, no está nada claro que vaya a llover, o que es un momento en el cual no parece a priori que vaya a llover, o que llueva, o que vaya a llover, o que así a simple vista, o que los pronósticos no den una previsión clara, en plan que los pronósticos a priori no pronostican apenas problemas con la lluvia, o que todavía no ha llovido nada, que todavía no ha llovido nada, o sí, que todavía no ha llovido nada, y que todavía no ha llovido nada, y que encima otras cofradías han decidido salir porque todavía no llovía, o no llegaba la lluvia. En plan, o porque... Bueno, y demás ejemplos, pues que pese a que no parezca que vaya a llover, y que los pronósticos de un pronóstico bueno o eso, pues que aún así deciden no salir en un momento en el que se parecía propicio, hacía un tiempo propicio para salir, no sale, pero después el tiempo les da la razón y se pone a llover, y que de haber salido pues les hubiera pillado en plena calle la lluvia, ¿no? Y se hubieran tenido que refugiar o volver sobre sus pasos. Vamos a ver ejemplos de estas cofradías que ha habido en la historia. Empecemos. Empecemos por el primer caso, que creo que se dio en 1995, en el martes santo de 1995, con la Hermandad de Santa Cruz. Era una jornada que a priori se presentaba con una ligera amenaza de lluvia para el final del día, para la noche, pero aún así las cofradías deciden salir, las distintas cofradías deciden salir, porque a su hora de salida no llueve nada y encima luce el sol, y deciden salir todas con completa normalidad. Eh, eh, a- Sin embargo, la Hermandad de Santa Cruz, pues llegada ya atardeciendo, la Hermandad de Santa Cruz, pese a que todavía no había llovido nada, pues no sacaron su cofradía, se quedaron en casa, decían no salir debido a la amenaza de lluvia, ¿no? La previsión de lluvia que había para la medianoche. Por lo cual decidieron quedarse en casa, y no salieron. Y fue la única que no salió ese día, y quizá la única que acertó, ¿no? Porque luego después, en torno a las 11 o así de la noche, empezó a llover, y las diferentes cofradías pues se tuvieron que refugiar, que estaban en la calle, pues decidieron refugiarse en diferentes sitios, ¿no? La Candelaria creo que en un primer momento se quedó en la catedral, pero luego después intentó seguir, pero al final terminó su estación de penitencia en la universidad, en el rectorado, y tuvo que regresar luego el domingo de resurrección por la tarde sin nazarenos. Luego el dulce nombre que iba detrás se quedó en la catedral hasta el domingo de resurrección, también regresó el domingo. Y el resto, pues al resto simplemente acortaron sus regresos, ¿no? Pues ahí la Hermandad de Santa Cruz, hombre, de haber salido quizá hubiera podido llegar hasta la catedral para refugiarse en ella, y dada su cercanía, pues hubiera podido regresar esa misma noche. Pero decidieron no arriesgar. Fueron bastante previsores. En el Jueves Santo del 98, pues ocurre que, llueve a mediodía. Las hermandades que ya habían salido, que son las tres primeras, pues se tienen que refugiar. Las dos primeras se refugian en la Anunciación, y luego las cigarreras se tienen que volver sobre sus pasos. Y bueno,
Luego, al poco tiempo, la lluvia cesa y los caballos deciden regresar a su casa y los negritos continúan hacia la catedral. Pero no nos fijaremos en eso. Vamos a fijarnos que después de eso, que después, en esos momentos después de aquel chubasco que inicial, pues que el día parecía que se estaba abriendo, que se estaba recomponiendo y que parecía que mejoraba, ¿no? Y de hecho, la hermandad de los negritos, pues por ese motivo, la hermandad de los negritos decidía seguir su estación de penitencia hacia la catedral, haciendo la carrera oficial. Pues bien, pues bien, pese a que se había vuelto despejado de nuevo el cielo y parecía mejorar el tiempo, las hermandades de, ¿cómo se dicen? De Montesión, la Quinta Angustia y el Valle, pues deciden no salir. Deciden no salir a la vez que luego Pasión dice que sí sale y bueno, y el resultado pues que con la llegada a la noche se pone a llover muy fuerte, se pone a llover fuerte y a mares y, y eso, y Pasión se tiene que ver sobre sus pasos y luego los negritos pues creo que que ya estaban de vuelta, se refugian en El Salvador y vuelven el domingo de resurrección. Pues bien, ahí el tiempo dio la razón a las tres cofradías que habían decidido no salir, pese a la aparente mejoría del tiempo que hubo a media tarde. Luego dos de estas hermandades, luego la hermandad del Valle, bueno, y Pasión, en el Jueves Santo del 2004, pues deciden no salir también. En plan, deciden también no salir y eso, nos encontramos ante una tarde de Jueves Santo que se presentaba algo nublada, ¿no? Algo nublada y con cierta aire inquietante, ¿no? Con cierto aire inquietante y una ligera previsión de lluvia, pero sin embargo, al no llover y hacer bueno a primera hora de la tarde y al no tener claro los pronósticos, en plan que al no estar tan clara la situación, pues las primeras hermandades deciden salir, ¿no? Las de los negritos, el Saltación, Cigarreras y Montesión deciden salir con total normalidad, ¿no? Bueno, también la Quinta Angustia salió. Sin embargo, en torno a las 7, cuando las cigarreras desfilaba por Campana, la tarde empieza a romperse ya que, para sorpresa de muchos, la hermandad del Valle decide no salir. Pocos minutos después, Pasión diría lo mismo. Eh, y eran unos momentos en los que todavía no había ni empezado a llover en Sevilla. Como mucho había caído, pues alguna ligera llovizna, ¿no? Pero hasta ese momento la tarde se transcurría con total normalidad. Eh, Transcurría con total normalidad y bueno, y no estaba tan claro que lloviera. Sin embargo, una hora después de decidir esto, pues el tiempo les dio la razón y se puso a llover fuerte, fuerte y las hermandades tuvieron que correr a refugiarse. Hombre, las primeras lo que hicieron fue regresar a casa por el camino más rápido y las cigarreras y Montesión se quedaron en la catedral. Y la Quinta Angustia, que la lluvia le pilló llegando a la campana, pues se volvió sobre sus pasos hacia la Magdalena. Ahí el Valle y Pasión acertaron y de qué manera, en plan de manera previsora o anticipante, porque, porque se anticiparon a lo que luego ocurriría, ¿no? Aunque la gente, eso, si es que luego las lluvias fueron bastante persistentes. Hasta bien entrada la madrugada no desaparecieron. Fue bastante previsible. Previsoras. Otra hermandad, vamos a dar una hermandad de que lo ha hecho varias veces. La hermandad de Santa Marta, pues ha hecho eso varias veces. Sí, Santa Marta, como bien sabéis, es una hermandad de las más bajadas. En plan, es una hermandad,
de las hermandades más cobardes que existen en cuanto a meteorología se refiere, de las más rajadas. Sin embargo, a veces algunas de esas rajadas pues fueron aciertos, ¿no? Fueron acertadas esas rajadas porque a la postre el tiempo les dio la razón. Vamos a dar dos ocasiones, que al menos dos ocasiones en las que decidieron no salir cuando parecía que lo ideal era salir y al final acertaron al cancelar su salida. La primera de esas ocasiones es en 2005, en el lunes santo del 2005. Un lunes santo que se había iniciado luminoso con el sol en el cielo y eh, las cofradías del Tiro de Línea, el Beso de Judas y San Gonzalo saliendo a la calle a su hora de salida. Y que los pronósticos, pues, había una pequeña previsión de precipitaciones en torno con la llegada al caer la noche, pero que se decía que serían precipitaciones de escasa entidad y que no afectarían lo mal discurrido de las cofradías. Por ese motivo, las hermandades del Cautivo, el Beso y San Gonzalo habían decidido salir a su hora. Sin embargo, a eso de las 6 y algo, cuando debía salir la hermandad de Santa Marta y bueno, y ya la hermandad del Beso de Judas ya había pasado por la campana y se estaba aproximando a la catedral y el Beso de Judas estaba desfilando por la campana en Santa Marta, todavía sin haber llovido nada y con los pronósticos todavía siendo halagüeños y con unos pronósticos todavía halagüeños, la hermandad de Santa Marta decide no salir. Sí, sin todavía haber llovido nada. Lo cierto es que en esos momentos el cielo ya se empezaba a poner feo, se empezaba a poner negro y desde Huelva llegaban noticias preocupantes de que ya estaba lloviendo y que las nubes se dirigían allá. La hermandad decidió no salir y bueno, y apenas una hora después llegó la lluvia a destruir la jornada, a, a, a destrozar la jornada y a provocar el refugio de las hermandades que habían salido. Fue una jornada caótica. Un caos del que se libró la hermandad de Santa Marta al no salir, pese a que a su hora todavía no había empezado a llover y había cofradías que se dirigían a la catedral. Y, y eso. En plan que ahí su rajada fue acertada. En plan su cobardía fue acertada. Eso. La siguiente vez que hicieron algo parecido fue en el 2012. Ahí, hombre, ahí a su hora de salida, cuando les tocaba salir, ya había llovido a primera hora de la tarde, pero sin embargo, en torno a las 5 paran un poco la lluvia para un poco, se abren algunos claros en el cielo, y empieza a lucir el sol tímidamente. A la vez que la EMET lanza un nuevo parte meteorológico bastante bueno, en el cual indica que el riesgo de lluvia durante el atardecer, el riesgo de lluvia es de un 30% y que después ya con la llegada de la noche desaparece, en plan que el riesgo, que la EMET decía que el tiempo iba a mejorar con el transcurso de la tarde y bueno, y eso provocó que las hermandades del Beso de Judas y San Gonzalo hubieran retrasado al máximo sus salidas y que salieran en torno a esas horas. Salieron a las 5 y bueno, y que parecía que la jornada iba a recomponerse, ¿no? Sin embargo, la hermandad de Santa Marta no se fió de ese anuncio de mejoría, no se fió de ese anuncio de mejoría y decidió suspender su salida estando pues teniendo, mientras la hermandad del Beso de Judas pues
estaba en disposición de pedir la venia en Campana. Y creo que fue cuando la Hermandad del Beso de Judas estaba pidiendo la venia en Campana, en el mismo momento en que decidieron no salir. En plan que en el momento en que decidieron no salir había dos cofradías en la calle. El tiempo les dio la razón porque el tiempo pues volvió a empeorar y se puso a llover horriblemente y las dos hermandades que habían salido se tuvieron que ir a refugiar enseguida. Ahí también ahí también acertaron de manera así. Acertaron sin proponérselo los de Santa Marta, con esa lluvia horrible que cayó después. También esto mismo han hecho las distintas cofradías del Martes Santo. Han sido las cofradías del Martes Santo han hecho estos de que cuando parecía que iba a hacer bueno o que la situación era propicia para salir y estas hermandades deciden no salir y después tuvieron razón con su no salida, pues que se puso a llover fuerte y bueno, deciden no salir, pues fueron muchas las ocasiones en las que acertaron de esta manera las hermandades del martes. En el 2007 las hermandades había llovido a mediodía, teniéndose que volver la hermandad del Cerro y sin embargo a eso después para de llover y parece que se despeja el cielo y se mejora un poco el tiempo. Bueno, y aparte que las previsiones daban una cierta mejoría, había una previsión de mejoría y decían que no volvería a llover más. Sin embargo, las hermandades, de hecho, la hermandad de San Esteban decide salir y decide salir. Sin embargo, pese a que el cielo se estaba despejando de nuevo, a que volvía a lucir el sol y San Esteban había decidido echarse a la calle, los Javieres, San Benito y los estudiantes pues deciden quedarse en casa cuando a su hora de salida no llovía y bueno, y San Esteban estaba camino de la campana ya. En plan, decidió no salir y que bueno, en plan, sí, todo esto con un pronóstico halagüeño en el que decían que no llovería más. De hecho, por eso después salieron las hermandades de la Candelaria, Dulce Nombre y Santa Cruz, porque los pronósticos decían que mejoraba el tiempo. Sin embargo, ya de noche empieza a ver cuando la Candelaria se aproxima a la campana y San Esteban ya había transcurrido por la catedral y se encaminaba de vuelta a casa, se pone a llover fuerte, hay un chubasco muy fuerte que no dura nada, pero que es bastante fuerte y que siembra en el caos. En plan, que siembra el caos y bueno, hace pues que remata la jornada, ¿no? Habiendo dado la razón a las hermandades que decidieron quedarse en casa. En plan que, bueno, que provocó el caos, ¿no? San Esteban pues regresó rápido a su casa. La Candelaria se partió en dos porque el Nazareno se refugió en la Anunciación. Y luego la Virgen pues se volvió sobre sus pasos, ¿no? Y corrió detrás de la de San Esteban. Luego Santa Cruz también se partió en dos, refugiándose en el postigo el primer paso y el segundo en la catedral. Y luego el Dulce Nombre pues se queda paralizada, ¿no? En un primer momento deciden quedarse quietos a esperar a que el chapagón amainen porque sabía que el chapagón no iba a durar mucho. Luego una vez cesa ese chapagón, pues en un primer momento la hermandad del Dulce Nombre decide seguir hacia adelante, pero después se pone a llover de nuevo y tienen que claudicar y vuelven a casa. Pues bien, ahí las tres hermandades que no salieron acertaron con no salir, pese a que a su hora de salida pues no tenía tan mala pinta el tiempo y eso.
Luego otra ocasión, luego el cerro, en cuanto al Cerro del Águila, pues en el 2011, pues que fue el martes santo ese en el cual pues se llegó a iniciar su salida el Dulce Nombre, pero al salir el primer paso se pone a llover horriblemente y tienen que dar marcha atrás, ¿no? Que ya os lo conté en mi crónica de aquella Semana Santa de hace 10 años. Pues bien, aquí, pues bien, eh, cuando al cego le tocaba salir en torno a las 11:30, no, a las 12 de la mañana o eso, o a las 12 menos 10 creo que salía en aquel entonces, pues todavía no había llovido en Sevilla y todavía no había llovido en Sevilla, incluso lucía el sol por momentos. Incluso la banda que antece a la Cruz de Guía se había colocado ya en posición de salida. En plan que todavía no había llovido nada en la ciudad, pero los pronósticos ya hablaban de lluvia y la hermandad decidió pues quedarse en casa. Acertaron con eso porque después llovió a lo largo de la tarde y bueno, salvo el Dulce Nombre, ninguna de las otras llegó a plantar su cruz aquí en la calle. Hombre, hubo una leve intentona de los Javieres, pero ahí solo llegaron a abrir la puerta nada más. Luego al año siguiente, pues el Cego volvería a hacer lo mismo, en plan de... Bueno, es que lo del martes santo del 2012 clama al cielo, porque la mayoría de hermandades del martes santo en el 2012 suspendieron su salida en un momento en el que no había llovido ni una sola gota en todo el día, en plan, en un momento en el que no había llovido todavía y que encima incluso en algunos casos lucía el sol. En plan, que fue una cosa así terrible y que bueno, y que hizo que en un primer momento se desataran críticas contra la cobardía de estas hermandades, ¿no? Porque ya desde el principio se decía que por la tarde empeoraría el tiempo y que a media tarde se ponía a llover y sin embargo a priori en torno al mediodía pues el cielo no tenía pinta de llover pero que aún así ya las primeras hermandades decidían no salir. Luego luego a las 7 pues en torno a las 7 ya empieza a haber tormenta y se pone a llover fuerte, dando la razón a todas las hermandades que no salieron, que decían no salir. Y bueno, y las que quedaban, pues obviamente se quedaron sin salir también. En plan, es curioso, cuanto menos curioso, porque era un caso en el cual de haber salido al menos el Cerro del Águila, los Javieres y San Esteban, de haber salido al menos esas tres, pues habrían podido llegar a la catedral. Les había dado tiempo de llegar a la catedral antes de que se pusiera a llover y refugiarse en la catedral. Hubieran podido llegar a la catedral, pero... sí, de haber salido, hubieran llegado a la catedral, ¿eh? Les hubiera dado tiempo de llegar a la catedral, pero bueno. Otra ocasión, los estudiantes, pues... En el 2016 los estudiantes, pues, hicieron algo parecido que en 2007, ¿no? Fue una tarde similar la del 2016 a la del 2007. Tras llover al mediodía, en torno al mediodía, pues llueve y la hermandad del Cerro en este caso se refugia en la catedral, pero sin embargo parece que mejora el tiempo. Los pronósticos iniciales decían que el día mejoraría a lo largo de la tarde, en plan que por la tarde mejoraría el tiempo y que las últimas hermandades podrían salir, en plan de que parecía que mejoraba el tiempo, ¿no? De hecho, las hermandades de San Esteban, los Javieres y San Benito se estaban poniendo en la calle debido a la previsión de mejora que había. Y por el contrario, los estudiantes, pues
deciden desde el primer momento no salir y quedarse en casa. Al principio eso acarreó muchas críticas, pero después la evolución de la tarde les dio la razón con su negativa a salir, ya que a media tarde se puso a llover y bueno, y las hermandades que estaban en la calle se tuvieron que refugiar o volver sobre sus pasos. Luego por la tarde, luego ya de noche cesarían las lluvias y bueno, y se daría el caso de aquel caso de cobardía máxima que tuvo Santa Cruz, bueno, que ya os comenté en mi vídeo de los gajaos. Otro caso de hermandad que supo prever lo que sucedería después, pese a las apariencias, fue la hermandad del Cristo de Burgos en el miércoles santo del 2019, el último miércoles santo con cofradías en la calle. Pues que fue una jornada que se levantó bien. A ver, perdón, que me han interrumpido. Pues eso, que... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. El miércoles santo, pues... Que era un día que se iniciaba, hombre, no despejado el cielo, pero sí era un cielo luminoso. En plan, lucía el sol por la mañana y a primera hora de la tarde. El miércoles santo 2019, pero ya se advertía un cambio en el tiempo y los pronósticos decían que ya por la tarde noche se empeoraría el tiempo y se iniciarían las lluvias y eso. Pues bien, pese a ese anuncio de lluvias por la tarde, pues las primeras hermandades del día deciden salir. Y deciden salir con total normalidad debido pues al sol que lucía a mediodía, ¿no? Animadas por el sol del mediodía y que bueno, y que todavía faltaba mucho para la hora crítica. Por eso salieron las hermandades del Carmen, la Sece y San Bernardo. Bueno, y que después seguirían seguidas por el Buen Filo Lanzada y el Baratillo. En plan, eso. En ese momento, sí. En plan, que pese a los pronósticos de lluvia, las primeras hermandades decidieron salir. Y la tarde transcurría con normalidad, pero a las 7, cuando tenían que salir la hermandad del Cristo de Burgos, deciden no salir en un momento en el que todavía no había, tan solo habían caído 4 gotas en ese momento, tan solo había habido 4 gotas y estaban las hermandades haciendo su estación de penitencia con total normalidad, bueno, salvo el Carmen que preventivamente se había quedado en la catedral, que inexplicablemente se quedó en la catedral cuando todavía no había llovido nada, ni siquiera 4 gotas habían llovido, eso, pero eso es un caso aparte, lo del Carmen. El Cristo de Burgos, con la tarde todavía estando normal la tarde, pues decide no salir. A la vez que las 7 palabras decide si hacerlo. Claro, lo de las 7 palabras es que no lo he entendido porque lo hicieron. Sin embargo, al anochecer, pues ya llegaron las temidas precipitaciones, desbaratando la jornada y provocando varios refugios. Las hermandades de San Bernardo y la Sed no tuvieron otra que adelantar sus entradas, y acortar el camino de regreso. Eso, luego el Buen Fin se refugió en la Anunciación, la Lanzada entre el Salvador y la Catedral, y el Baratío en la Catedral. Al Carmen Doloroso la lluvia no le afectó nada porque ya les pillaron refugiados. Y en las 7 palabras, pues simplemente volvió en desbandada a casa. Los paraderos decían no salir. Pues bien, ahí acertaron los del Cristo de Burgos, ya que después de... porque al anochecer se puso a llover bastante fuerte. Bueno, ¿qué más? Bueno, putazos. Hasta aquí llegó una de estas ejemplos de hermandades que pese a que no se sabía que iba a llover o en plan que los pronósticos no hablaban de lluvia o si hablaban serían leves o que
tenía pinta de mejorar la cosa o que no sé qué cosas y que mientras otras hermandades estaban en la calle, ellos deciden no salir, pero después el tiempo les da la razón y se pone a llover y eso, pues bueno, ya he dado algunos ejemplos. No doy más porque se me hace el vídeo largo y eterno. Bueno, putos, os espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis a comentar, me gusta, compartir, comentar y suscribirse. Nos vemos. Ah.